Esta quinta lección toma como texto central para el estudio de toda la semana lo que está registrado en el Salmo 134:7, cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña. Versículo que yo creo que nos hemos dado cuenta da título a la lección que estamos estudiando. Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Esta es la quinta lección, este es el quinto bosquejo que estamos presentando de la lección que venimos estudiando este trimestre que trata del libro de Salmos. Y como ya es costumbre, estoy presentando un breve resumen, un breve bosquejo de este estudio. Vamos a ver rápidamente en qué puntos, qué partes dividen nuestro estudio, ya que lo que estamos desarrollando es un breve bosquejo, no es el estudio diario. Y recuerdo que en nuestras iglesias no es ideal estudiar nuestra lección día por día, sino a través de objetivos. Vamos a tomar en cuenta estos 3 puntos. Número 1, ¿a qué se refiere esa expresión cantar en tierra extraña? En segundo lugar, lo que veremos es lo que hicieron los hombres, los autores de los salmos y de repente otros en el pasado. Y por último, ¿qué deberíamos de hacer nosotros considerando el tema de estudio de esta semana? 3 objetivos para nuestro repaso, 3 objetivos para este bosquejo. Comencemos hablando del primer punto. ¿A qué se refiere esta expresión cantar en tierra extraña? Vamos a ver. Un cántico en tierra extraña. Salmo 134 enseña esto. Cantaremos al Señor en tierra extraña. En otras palabras, el centro de adoración, por así decirlo, era Israel, Jerusalén más exactamente. Y cuando estos eran conquistados, lo que se solía hacer pues es que eran expatriados, eran llevados a otro lugar. Y a eso se refiere. ¿Cómo podríamos adorar al Señor si nos conquistan y somos llevados a otra nación? Y es como es un reclamo a Dios: Señor, si tú dejas que nos conquisten, nos van a llevar a otro lugar. En ese lugar no hay templo, en ese lugar no te conocen, en ese lugar hasta te ofenden. ¿Y cómo te vamos a adorar en un lugar así? Por otro lado, en nuestro corazón habrá dolor, en nuestro corazón habrá tristeza, frustración. ¿Cómo podemos adorarte así? Entonces, ese es digamos, un breve contexto de lo que estamos estudiando. Y ya nos introduce, obviamente, a dónde apunta la lección de esta semana. No seremos conquistados, pero lamentablemente vivimos en un mundo que fue arrebatado a nuestros padres. Satanás se hizo dueño de este mundo y en consecuencia, ¿cómo podemos adorar a Dios en medio del sufrimiento? De alguna forma este mundo es extraño para los hijos de Dios. ¿Y cómo podemos adorar a Dios en medio del dolor? Ahora, este tema no es la primera vez que lo estudiamos, ya se ha estudiado en lecciones pasadas y se volverá a estudiar porque es una realidad que enfrentamos problemas constantemente y en medio de esos problemas tenemos que adorar a Dios. Ahora, volviendo a nuestra lección, más o menos el cuadro que presenta es el siguiente. El cruel prospera impunemente, aparentemente. Y creo que todos tenemos un consenso en ello. Vemos a no solo una, mejor dicho, vemos a muchas personas que pasan por alto la ley, personas que se burlan de las reglas, e inclusive personas que se burlan de Dios y desde un punto de vista material viven bien, o a nuestros ojos viven bien. Y es más, no tienen consecuencias por sus acciones. Yo creo que todos hemos visto esto y quizá lo que es peor, en algún momento hemos sido víctimas de esto, o de estas personas, o de estos grupos, o estamos siendo víctimas. Entonces, no solo hay maldad en el mundo, sino que hay personas que viven haciendo el mal, se sienten, entre comillas, orgullosos de hacer el mal, se burlan de Dios, se burlan de nosotros y les va bien. Y no hay cuando paguen lo que están haciendo. Los injustos, o bueno, llamemos el pueblo de Dios, somos oprimidos
Y Dios pareciera que no responde a nuestras súplicas. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, por favor, haz justicia. Señor, por favor, socórrenos. Y simplemente pareciera que Dios guarda un respetuoso silencio en medio de todo esto. No hay una respuesta de parte de Dios. Es más, pareciera que en el mundo hay ausencia de Dios, como si el Señor fuera indiferente a esta realidad. Miren, lo que estoy escribiendo para alguno puede parecer exagerado, pero es lamentablemente la vivencia de muchos hijos de Dios o de muchos inocentes que se preguntan, ¿alguna vez alguien nos hará justicia? ¿Alguna vez alguien tomará nuestro caso y dará lo que se merece a cada uno? ¿Cuántas personas que habrán sufrido daños preguntan esto? Entonces, ¿cómo yo puedo, siendo hijo de Dios, cómo yo puedo adorar al Señor viendo toda esta situación que no solo afecta a otros, que es cercano a mí, sino que yo mismo he sufrido de esto, yo mismo vengo siendo víctima de todo esto? Aquí viene la pregunta, ¿qué hacer? ¿Y qué hicieron precisamente en el pasado los autores de los Salmos, por ejemplo? Y justo esto es lo que trata el siguiente objetivo. Y en resumen, el 90% de nuestra lección. Entonces, hablemos ahora, o respondamos, mejor dicho, a esta pregunta que se encuentra en el segundo objetivo. ¿Qué hicieron en el pasado los autores de los Salmos, por ejemplo, y otros autores bíblicos? Miren, esta parte, obviamente este bosquejo no está hecho de manera cronológica, no está hecho día por día, sino he tratado de agrupar los puntos en común para poder presentar las ideas de esta forma. Hablemos entonces o respondamos a esta pregunta, ¿qué hicieron en el pasado? Asumieron en primer lugar que Dios está al control. Salmos 88. Asumieron, vamos a ver esto. Dios está al control. Y para que entendamos la importancia de esta idea, veamos lo siguiente. Muchas veces también reconocieron que el sufrimiento que estaban experimentando era consecuencia de sus pecados. No era, Señor, mira, toda la vida yo soy bueno y ¿por qué me permites pasar esto? ¿Cómo sería el caso de Job? No, sino que ellos reconocían, bueno, sí hemos pecado y por nuestros pecados estamos viviendo así. Por ejemplo, Daniel, cuando leemos el capítulo 7, perdón, 9, Daniel hace una oración y manifiesta precisamente esto: Señor, sí, por los pecados de nuestros padres, por nuestros pecados estamos viviendo esto. Y esto sería bueno que nosotros nos analicemos a la luz de la Biblia. Señor, ¿cómo estoy? Y de repente estoy tomando malas decisiones, de repente estoy teniendo una acción o un hábito que me está trayendo problemas. Número uno. Número dos, vemos el cuadro de los inocentes que sufren sin motivo o injustamente. Esto ya es diferente a lo anterior. Algunos sufrimos por consecuencia de nuestras decisiones o nuestros pecados, pero hay otro grupo de personas que sufren simplemente porque, volviendo al caso de Job, a Satanás se le ocurrió atacarlo. Y ataca y ataca y ataca y genera el mayor dolor posible. Este es otro grupo. Y por supuesto tenemos en medio de todo esto a estos autores que fueron sinceros con Dios y manifiestan su pesar, no ocultan sus pensamientos, sus sentimientos. Ellos no lo ocultan, ellos abren su corazón y le dicen: mira, Señor, tantas cosas ocurren, tanta maldad hay en el mundo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué no nos respondes, Señor? ¿O por qué no intervienes? ¿Dónde estás? Incluso en algún momento hemos leído esa expresión: te estás olvidando de tus promesas, Señor, estás olvidando tu pacto que hiciste con nosotros. Entonces, esto no es un desafío a Dios, es simplemente una manifestación de dolor. Ahora, luego se habrán arrepentido de lo que dijeron, pues muchos salmos manifiestan que sí,
pero ellos están siendo sinceros con Dios, no están ocultando lo que hay en su corazón. Y este punto es interesante porque le cuentan a Dios y no van a otras personas a decirle, oye, ¿sabes qué? Dios no responde, ¿no? Mira, estoy molesto con Dios porque Él no hace caso y no le voy a hablar a Dios. No, ellos le cuentan a Dios y nosotros podemos hacer lo mismo, podemos contar a Dios lo que estamos sufriendo, podemos contar a Dios nuestro pesar. Entonces, para cerrar esta primera idea, en todo lo que venían pasando, ellos oraban, abrían su corazón y aceptaban la soberanía de Dios, reconocían el gobierno de Dios. Y esto es importante porque entendían que Dios permite lo bueno, pero también permite el dolor, también permite el sufrimiento, también permite el pesar. ¿Estamos entendiendo? Y a veces a nosotros nos cuesta esto. Solo queremos y queremos ver a Dios como el Dios de lo bueno, de las bendiciones. Ahora, no estoy diciendo que de Dios vienen los males, el sufrimiento. No, pero en su soberanía el Señor muchas veces permite que el sufrimiento nos alcance, permite que el sufrimiento forme parte de nuestra vida. Ahora, esto es lo primero. Reconocían la soberanía de Dios, reconocían que el sufrimiento era consecuencia de su pecado o que no sabían, pero había dolor. Se sinceraban con el Señor y aceptaban que en su gobierno, en su soberanía, el Señor permite esto. Continuando con esta pregunta, entonces, ¿qué más hicieron? Volvemos a lo que ya estábamos hablando. Ellos clamaban a Dios y esperaban en Él. No solo decían, bueno, Señor, tú eres Dios, tú eres sabio, tú eres poderoso, entonces tú sabrás por qué viene esto. No. Ahí no terminaba. Ellos clamaban y suplicaban a Dios y esperaban una respuesta de Él. Recordaban las veces que Dios intervino en favor de su pueblo. Hacían un recuento. Señor, ¿te acuerdas que tú hiciste esto? Señor, ¿te acuerdas cómo obraste? Y yo podríamos hacer lo mismo. Señor, ¿te acuerdas cómo libraste a Daniel? ¿Te acuerdas, Señor, cuando tú interviniste en la vida de José? O de repente con eventos que nos ocurrieron a nosotros en el pasado. Señor, aquella ocasión tú me ayudaste. Señor, vi tu mano. Por favor, ayúdame otra vez. Entonces, reconocían el gobierno de Dios, reconocían que el Señor sabe por qué permite las cosas, pero seguían suplicando a Dios, abrían su corazón y manifestaban su pedido al Señor. Confiaban en el poder de Dios, es decir, en los milagros que hizo en el pasado. Señor, tú abriste el mar, Dios mío, ¿y por qué no me abres también la puerta de la solución a mí? Señor, tú diste vida al muerto, tú abriste los ojos de los ciegos. Señor, por favor, yo necesito en mi vida un milagro. Es decir, estas personas del libro de los Salmos entendían y sabían que el mismo Dios que ayudó en el pasado los iba a ayudar y por supuesto recordaban que Dios es bueno con su pueblo. Señor, tú eres bueno y por eso te busco. Señor, tú sabes las cosas y por eso te busco. Y por último, Dios juzgará, decían ellos, en el momento correcto y de la forma correcta. Hay tanto dolor, hay tanta maldad, pero bueno, Señor, yo dejo que tú juzgues, yo dejo que tú obres, yo dejo que tú hagas tu parte. Entonces, apreciados amigos, esto es lo que estos hombres hacían, esto es lo que estos hombres pedían a Dios o la forma como ellos presentaban sus pedidos a Dios. Dios juzgará, decían al final, en el momento correcto. ¿Qué hicieron en el pasado? Todo lo que acabamos de ver. Ahora viene nuestra parte. ¿Qué deberíamos de hacer? Cerrando este último objetivo, este último punto de estudio, tenemos ya el cuadro completo de lo que se leía en el Salmo 134:7. Cómo cantar al Señor su cántico, cómo adorarlo en medio del dolor, del sufrimiento. En otras palabras, en medio del dolor, medio tierra extraña, sí podemos y deberíamos de cantar a Dios. Deberíamos de adorar a Dios en medio del sufrimiento.
Alabemos su nombre. Esa es la invitación de todo el estudio que hemos visto, o lo que estamos viendo. Alabemos el nombre de Dios. Abrimos y deberíamos abrir nuestro corazón al Señor. Ya hemos visto que esto hicieron en el pasado, confiar en sus promesas, no confiar en nuestro criterio, en nuestro juicio, no confiar en el Señor va a hacer esto porque yo le estoy pidiendo, no, sino confiar en cómo el Señor actuó en el pasado, recordar lo que Dios hizo en el pasado. Y ojo, tenemos que recordar que Dios es el soberano y permitió más de una vez que sus hijos experimentaran el sufrimiento y Dios les dio fuerzas en medio de su sufrimiento. Recordemos cuando Cristo estuvo orando en el huerto del Getsemaní y le dijo a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y si no, Señor, si no, Padre, que se eche tu voluntad, pero fortaléceme. Y por eso Dios envió a su ángel, no quitó a Cristo del problema, no lo excluyó del problema, sino que lo fortaleció. Y eso puede hacer Dios con nosotros. Y es más, eso desea hacer Dios con nosotros. El caso de Juan el Bautista es muy parecido. Juan anhelaba ser liberado, es más, Cristo era su primo. Y de manera indirecta le decía, ayúdame. Y Juan murió en la cárcel, pero fue confortado en la cárcel, fue fortalecido en la cárcel. Entonces, no siempre Dios me va a sacar del problema, pero sí me va a fortalecer en medio de la situación que yo estoy viviendo. Ahora, continuando con lo que tendríamos que hacer, una advertencia encontrábamos en estos días. No imites lo que hacen los crueles, los malvados, no imites las actitudes egoístas o no tomes el juicio en tus propias manos. Evita esto. Deja que Dios juzgue. Por eso decíamos en el objetivo anterior, ellos esperaban que Dios juzgara y no lo hagas. No lo hagas. Espera el juicio de Dios. Espera el juicio de Dios. Y esto recordemos, no actuemos como ellos actúan, ni juzguemos de acuerdo a nuestra medida de juicio, sino dejemos que Dios tome el control de toda situación. Miren, aún el cantar a Dios en medio del dolor será la obra de Dios en nuestro corazón. Es decir, para que esto sea una realidad, para que tú alabes a Dios aún cuando hay dolor, no es el resultado de tus acciones, de tu decisión, de tu fortaleza. Eso es el resultado del poder de Dios obrando en nuestro corazón, en tu corazón. Entendamos esto. Finalmente, vamos a ver un breve resumen de todo lo que hemos visto en este estudio. Número 1, que vivimos en una tierra que es extraña para los hijos de Dios y que los grandes hombres de Dios recordaron las obras de nuestro Señor y confiaron en Él. Y por último, no hagamos lo que el resto hace. Esperemos en Dios y esperemos en su justicia. Este sería un breve resumen de los puntos que hemos estudiado. Finalmente, les invito a tomar quizá la decisión que ya vimos en el último objetivo. A pesar del dolor, te animo a que mires el cielo y supliques la tierna mirada de Dios. Supliques a que Dios te vea de esa forma, confía en su justicia y espera en sus promesas mientras adoras a tu Salvador. No dejes de adorar a Dios, no dejes de cantar, no dejes de congregarte, no dejes de entonar o de orar a palabras de adoración a nuestro Dios y estudia la sexta lección cuyo título es Me levantaré. Queridos amigos, con esto vamos a terminar. Estamos terminando este breve bosquejo. Una vez más, estamos tratando ya de tener nivelado nuestro tiempo. Esperemos que por fin la próxima semana ya podamos publicar como hacíamos antes estos bosquejos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Un gran abrazo y también espero pronto poder ya iniciar los comentarios en vivo. Esperemos solucionar también los impases con el internet. Un gran abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga.